Raimundo Cruz, entrevista a... Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, ¿cómo estás? 55 ciudades del país te escuchan en este momento. Buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo. Oye, creo que te faltó decir que más bien no les gusta nunca a nadie. Sí, ¿verdad? Creo que me quedé corto. Sí, o sea, si dices que 50, se enoja el 50% de los dos lados, ¿no? Pero ni modo, ¿no? Es la chamba de uno. Creo que tú lo entiendes muy bien como periodista, ¿no? No estamos para que nos guste, no estamos para que nos quieran, sino para que nos respeten. No, y además sobre todo para informar con seriedad, vaya a ser neta, no lo que están haciendo ahorita con el asunto de la salud, del show de todos los días en las noches a las 7 de la noche, parece ya una, ¿sabes cómo se me acuerda? ¿Te acuerdas de aquellas funciones de carpa? Que entretenían al pueblo, así se me figura. En cambio, lo que estás haciendo tú creo que es muy significativo, pero además coincide con los números de todos tus colegas que están en este ejercicio de los sondeos de opinión, de las encuestas. Las cosas, desafortunadamente, no son del todo favorables para quien está ostentando el poder. Sí, mira, te voy a dar una cosa, lo que pasó con el show que llamas tú de las 7, ¿no? Con esa conferencia de las 7, que ya ellos llevan el conteo de cuántas conferencias, etcétera. Lo que ha pasado ya es que se volvió intrascendente. O sea, ayer rompieron récord de contagios. ¿Hubo alguna reacción? ¿Hay algún efecto porque haya roto el récord de confianza, de contagiados? O tal vez hoy o mañana nos vamos a convertir en el cuarto país con más muertos en el mundo, ¿no? El quinto país, ¿no? Porque superaremos a Francia. ¿Sí? ¿Hay algún efecto? No, o sea, tiene más efecto cualquier cosa, ¿no? Un tuit de la primera dama generó mucha más reacción en México que 600 muertos. Se volvió intrascendente, lo cual ya es una pena, porque estamos hablando de muertos. Oye, 600 muertos ya no son noticias, si pasan de 1000 a lo mejor levantamos la ceja, pero 600 no, hombre, sí. Ni siquiera es para comentarlo casi, ¿no? ¿Te das cuenta? 600 muertos. No estamos hablando, o sea, dejémoslo el número, son 600 personas, imagínatelas formadas una tras otra. Oye, vamos a llegar a 30,000 oficialmente, que según especialistas, sí. 135,000. Sí, mira, y ya también se volvió intrascendente en ese sentido, que es una pena. O sea, 30, y otros dicen, no, hay que multiplicarlo por 3. Al principio decían que por 8. Y es una discusión por cifras y no por tragedias. Entonces yo creo que aquí sí, en esta presentación de los viernes, la única mención a los muertos es, y hemos tenido desgraciadamente 29,000. Usan la palabra desgraciadamente como para darle sensibilidad y no, creo que cuando haces testimonial, imagínate 30,000 tragedias en el país. 30,000 hogares enlutados, 30,000 sí. Personas que ya no van a estar, 30,000 familias que ya están, vaya, sin uno de sus miembros, 30,000 lugares que en la escuela, que están faltando, van a faltar en el trabajo, en la colonia, en el municipio, de veras, o sea, son 36 huecos que 30,000 que nadie va a llenar hasta este momento. Oye, pero el señor Gatell dice que son 35,000, pues se me hace que esta cifra la vamos a rebasar, pero se va a quedar otra vez corto como siempre, ¿eh? Mira, un poco mi perspectiva, o sea, al final de todo esta crisis, vamos a ser el tercer país con más muertos en el mundo. Estados Unidos, Brasil y México van a ser los 3 países con más muertos. Vamos a superar este fin de semana, tal vez hoy, a Francia, en unos días más a Italia, antes de un mes a Reino Unido, y nos quedamos como el tercer país con más muertos. Roy, es la primera ocasión que no estoy de acuerdo contigo. Ojalá te equivoques ahora sí, con todo lo que estás diciendo, ojalá te equivocaras, pero lamento aceptar que creo que de nueva cuenta vas a tener razón, Roy. Pues ojalá no, pero es que el ritmo que vamos y no se debe bajar. Pero bueno, y el presidente llega a 2 años de su triunfo. Oye, ¿este es un factor para que tengan estos números el presidente? ¿Este es el factor fundamental? No, a ver, mira, primero el presidente, este tema no es su tema. Incluso en su informe del miércoles solo tuvo una ligera mención que tal vez duró menos de 1 minuto, cuando es el tema que es la tragedia nacional. Y solamente lo trató ligeramente y más bien habló de sus programas sociales y de otros temas. ¿Por qué? Porque sabe que a final de cuentas va a haber un corte de caja, y en ese corte de caja no va a haber una visión favorable del gobierno. El gobierno va a poder argumentar que hubiera podido ser peor,
pero la verdad es que no va a haber un buen saldo cuando seamos el tercer país con más muertos. Y el presidente va a voltear a ver a la Secretaría de Salud y va a decir, yo me atuve a lo que me dijeran los científicos, ¿no? O sea, yo hice lo que ellos dijeran. Él no es culpable, bien. Y ahora, este miércoles, de repente había una confusión y todo el mundo hablaba de decir cómo le ha ido en los 2 años de gobierno. Y parece que había algo de razón, porque si recordamos, empezó a gobernar al día siguiente que ganó. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, o sea, ¿te acuerdas aquella escena en donde al día siguiente, el lunes, va a Palacio Nacional y Peña Nieto le va paseando por Palacio Nacional? Sí. Casi le entregaba las llaves, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿No? Y entonces oye, se me hace que le dio una copia, ¿eh? Capaz que sí. Sí, fue por su copia, se me hace. Sí, porque le entregó las llaves, aquí está, ya ganaste, ¿no? 5 meses antes, y en ese periodo de 5 meses se canceló el aeropuerto de la Ciudad de México. Todavía no llegaba al poder. Sí. Entonces, cuando hablábamos del saldo de los 2 años, tal vez sí tengamos razón en hablar de saldo de 2 años de gobierno. Y en esos 2 años de gobierno sí tiene cosas positivas. Yo creo que quien quiera ver solo lo negativo no está viendo que sí hay gobierno. López Obrador fue elegido para hacer un cambio drástico. La gente no quería lo que había. Por eso sus seguidores lo siguen apoyando, porque cada vez que quiere hacer un cambio drástico, genera reacción y sus seguidores dicen, ya ven, para eso lo elegimos. Pero si hay gobierno, hay programas sociales, muchos programas sociales, hay el asunto de desarrollar el sur del país, era algo que hacía falta en este país, el asunto de quitarle privilegios a los burócratas de alto nivel, los gastos médicos mayores, celulares, etcétera, el asunto de, si te pones a ver, lo de los pinos, lo de las aviones comerciales, o sea, una serie de medidas que no hacen que el ciudadano viva mejor, pero hacen que el ciudadano se sienta vengado. ¿Por qué los números en las encuestas, en el estudio que tú sacas, por qué no les son favorables? A ver, primero, ¿por qué? Porque el presidente de repente se aleja de la conversación ciudadana. Eso alejarse del coronavirus le cuesta, porque mientras el ciudadano está preocupado por no enfermarse, no morirse, él dice, no, tapabocas no uso, no me voy a hacer la prueba, ya hay que salir a trabajar, y entonces el ciudadano dice, pues está bien, si quieres que lo hagamos, lo hacemos, y si me enfermo, ¿qué pasa? Es lo primero. Y segundo, voy a salir porque la economía está en el suelo y ya no tengo para comer. Sí. El presidente dice, no, ya nos estamos recuperando, ya no hay desempleo, ya hay crecimiento, y el que perdió el empleo dice, pues qué óvole, 12.5 millones de personas perdieron en un mes, perdieron su ingreso. Imagínate qué pensarán esos 12.5 millones de personas sobre México. Oye, que es un tercio de los que le dieron el voto electoral en el 2018, sí, es un poquito más. Sí, no, creo, a lo mejor no todos votaron por él, pero en cantidad, 12.5 millones de personas dejaron de recibir ingreso. Nada más esa cantidad, o sea, eso te genera una expectativa no cumplida. Luego la inseguridad. Mira, esta semana no fue mala para el presidente, en particular, porque en esta semana pasaron varias cosas que le hicieron recordar a la población para lo que fue elegido López Obrador. Sale el fiscal y dice Ayotzinapa, regresa Lozoya. Hay un juez del Estado de México corrupto, o una jueza, que deja libre a un asesino. Hay un fiscal en Guanajuato que lleva 10 años ahí y Guanajuato está prendido. Y entonces el presidente empieza a recordar con estos símbolos, recuerdan por qué llegué, recuerden cómo estaba la corrupción, o sea, y nuevamente el ciudadano dice, sí, no quiero que regrese lo que había. Esta no fue una mala semana para el presidente, a pesar de tantas noticias malas como lo de Guanajuato. Oye, pero el atentado a un elemento, es en el corazón mismo del cuerpo, el atentado al jefe de la policía capitalina, y el número de asesinatos que no disminuye en los 5 primeros meses, un 4 o 5% arriba comparado con el año pasado y hoy con pandemia, Roy. Oye, y fíjate nada más, esos son los 3 datos, los 3 temas que el presidente le duelen porque va mal, es la inseguridad, sobre todo en homicidios dolosos, la economía con un desplome y la pandemia con los muertos.
Y él no es vocero de ninguno de esos temas. La inseguridad, ahí está Durazo. La economía, ahí está Herrera. Y la pandemia, ahí está Gatell. Él no habla de eso. Y el informe del miércoles, cuando habló de la inseguridad, no mencionó ni a los homicidios ni a los feminicidios. Roy, el tiempo se me termina, no me quiero ir sin preguntarte. La próxima semana tiene reunión con Donald Trump. Ya de entrada no va a hospedar en Casa Blanca, le van a poner un hotel porque la están arreglando, porque creo que no lo ven como para darle ese espacio. ¿Crees que eso puede incidir en la aceptación o reprobación del presidente en los próximos sondeos que se realicen? Fíjate, depende de Trump, pero si incides va a ser en contra. Si Trump lo ofende a los mexicanos, si él se la tiene que tragar, le va a perjudicar, pero depende de Trump, pero no es nada a favor, no, a nadie le gusta que vaya con Trump. Ahora, imagínate que Trump pierda la reelección y gane el demócrata, vaya asunto. Roy, un gusto platicar contigo como siempre, pues ahora sí que reconociendo tu trabajo y como dices, no les gusta, pero sí, por primera ocasión, las encuestas no son las amigas de Andrés Manuel. Así es. Saludos, Raimundo. Gracias, un abrazo, cuídate mucho, buenas tardes.